Vamos a continuar nuestro estudio en el versículo 12 del capítulo 8 de Romanos. 2 o 3 versículos que pudiéramos estudiar ahora, quién sabe 4, sería de gran bendición, debido a que el capítulo 8 del libro de Romanos no podemos estudiarlo superficialmente. Es aquí donde encuentra grande riqueza, grandes misterios del cristiano. De aquí salgo yo lleno de esperanza. Aquí es donde el cristiano deshace muchísimos temores. No debe tener ningún temor usted, porque usted no es esclavo. Usted ha recibido el espíritu de adopción, por lo tanto viene a ser hijo de Dios, y los hijos tienen herencia con el Señor. Así que no hay nada de qué preocupar. Hoy deseo que haya gozo en usted. Deseo que la palabra la reciba solícitamente. Deseo que usted sienta ese ardiente amor por la palabra de Dios. Yo tenía excusas hoy para enviar un mensaje y decirles que no, porque eran las 5 y algo de la mañana cuando estaba llegando a mi casa. Pero quiero estar aquí, aquí donde el Señor ha prometido que va a abrevar a su pueblo. Aquí donde ha prometido estar con nosotros. Aquí donde puedo verles a ustedes, que son especial tesoro del Señor. Romanos 8:12, ¿lo tienen? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana tu pueblo y yo adoramos tu nombre. Tu pueblo y yo exaltamos tu nombre y decimos a una gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la salvación, debido a que nos has perdonado sin que lo mereciéramos. Ninguno era digno, ninguna era digna. Por tu amor y tu misericordia, oh Santo de Israel, nos tienes en este lugar. Sin embargo, nos has recomendado el ministerio de la reconciliación. Si ahora hubiera algún temor, alguna duda en tu corazón, mi deber es encauzarle en el camino de acuerdo a tu palabra, Señor. Así
ministerios, amar esa palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Al que dijo libertad es verdaderamente libre. Y ustedes son libres por la gloria, por la gracia, por la misericordia del Señor. No hay nada más bonito que la libertad. Solo cuando una persona está encerrada, entonces valora la libertad. Cuando es prisionera una persona, entonces comprende lo valiosa que es la libertad. Y nosotros éramos prisioneros, éramos esclavos del pecado, y ahora que somos libres, gozamos de esta libertad, de la dicha del perdón, del regalo de la salvación. Siempre digo, la salvación se siente esa seguridad, porque somos salvos por fe y gracia. Ya hemos estudiado hasta el versículo 11. Y hoy, dentro de los beneficios de la salvación, vamos a hablar acerca del nuevo hombre. El nuevo hombre, sencillamente, vamos a hablar de la nueva naturaleza, de la nueva criatura. En los versos 12 y 13 seguimos aquí hablando acerca del poder del Espíritu Santo, de la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Pero cuando lleguemos al 14, entonces vamos a ver que da un giro y vamos a empezar en esta nueva división que tiene que ver con la naturaleza del hombre, el hombre nuevo o el nuevo hombre. Así que continuamos en estos primeros dos versículos hablando de lo desastroso que es servir a la carne, obedecer a la carne, y de los beneficios de apegarnos al Espíritu, de vivir conforme al Espíritu. Vamos a ver aquí en el versículo 12 que usted no tiene absolutamente ningún compromiso. Usted no tiene ninguna deuda con la carne, o con la antigua o con la vieja naturaleza pecaminosa. No tiene usted por qué estar vinculado a esos compromisos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, no le debo nada a la vieja naturaleza. Pero esta mañana me alegro que usted esté aquí. Amén. Porque es para usted. Gloria a Dios. No debemos vivir conforme a los deseos de esa vieja naturaleza o a esa condición humana. ¿Por qué nos está diciendo esto Pablo? Ustedes bien saben que Dios creó al hombre con un cuerpo, que es la materia. Y cuando Él sopla hálito de vida, es alma viviente. Entonces, el hombre no era trino como algunas personas dicen, trino solo Dios. El hombre tricótomo es la palabra aplicable al hombre: cuerpo, alma y espíritu. Pero hay un problema. En Génesis 2, 16 y 17, Dios hizo una advertencia al hombre. Al mismo tiempo que le da potestad de comer, de disfrutar de todo fruto de los árboles frutales del huerto, le hace una prohibición. Hay una regla.
el día que de él comas, hay una consecuencia. ¿Cuál? Morirás. Ciertamente vas a morir. Pero en Génesis capítulo 3, ahí está la triste caída del hombre. Y si usted lee superficialmente el pasaje, dice: comieron y no murieron. Como dijo la serpiente: no morirás, sino que él sabe que el día que comas de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, era delicioso para comer y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y la Biblia dice que ella comió y dio a su marido, el cual comió como ella. Entonces se les abrieron los ojos. ¿Cuál fue el efecto? Evidente, instantáneamente. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaban el uno del otro. Huyeron entre los árboles del huerto y buscaron hojas de higuera y se hicieron delantales, se forraron, parecían gusanos. Se hicieron delantales de hoja de higuera. Y la voz de Dios se paseaba entre los árboles del huerto y llamaba al hombre y le decía: ¿dónde estás tú? Pero enseguida, tarde o temprano, el hombre tiene que enfrentar a Dios. Y cuando digo enfrentarlo, no en el sentido que rete a Dios, o no en el sentido que vaya a presentarse imperativamente delante de Dios. No, va a presentarse para escuchar las palabras de su Hacedor, el juicio de su Hacedor. Al fin el Señor lo confrontó y él tuvo que enfrentar la situación. Y Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y él dijo: oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo debido a que estaba desnudo. Entonces, ¿cuál es el miedo de la gente pecadora? ¿Por qué rehuye de la palabra? ¿Por qué no estás repleto de gente aquí? ¿Por qué la gente no quiere oír la palabra de Dios? Porque está en pecado. Su condición es de pecador y el pecador huye de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente quiere oír cantar 2, 3 horas? Si hay personas que canten bien, alegre, y hay música alegre, pero no quieren oír la palabra de Dios más de 10 minutos. Porque la palabra de Dios es viva y la gente no quiere oír a Dios porque no tiene una relación con Dios. Necesitamos autoevaluarnos a ver cómo está nuestra relación íntima con el Señor. Habían unos falsos profetas dando falsas esperanzas a Israel cuando estaba cautivo. Y entonces llegó el profeta del Señor y a través de ellos Dios les dice que lo que habían profetizado era mentira. Y le dijo al pueblo: esto les han dado falsa esperanza. Y entonces le lleva el mensaje a ellos y les dice: ustedes, dice Dios, quieren conocer mi voluntad, quieren conocer mis palabras, pero no están en mis secretos. Si ustedes hubiesen estado en mis secretos, habrían conocido mi voluntad. El hombre y la mujer que quiere conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, debe estar en los secretos del Señor, debe estar en la presencia de Dios, debe
porque quieren estar cerca donde se alaba, donde se ha dedicado al Señor un lugar santo. Pero las personas que tienen temor rehuyen. Yo sabía que en los velorios a las 12 de la noche se va la gente por tanates. Por lo tanto, yo tomé la palabra cuando faltaban 24 minutos para las 12 y traté de exponerles algo que es bastante difícil de escuchar. Empecé a contarle a la gente que está en eminente peligro de autodestrucción porque está en rebelión contra Dios, que su naturaleza de pecado les lleva con rumbo a la autodestrucción. Pero seguí hablándoles acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús, que es la única salida. Yo creo que mi hermana Elisa estaba ahí, ¿verdad? Y sabe una cosa, lo hice para examinar a la multitud. No les interesó la palabra y se levantaron y se fueron por puños. Se quedó un bonito número, eso sí es cierto. Y me alegré porque cuando terminó el sermón intermedio, entonces optaron por irse otro grupo, lo que implicó que querían morir. Aquí vamos a descubrir que Dios no fuerza a nadie, pero hay un problema. La gente no quiere oír a Dios porque está muerta. ¿Será, hermano? Pero si Adán no murió, Eva no murió, Caín no murió en el instante que pecaron. Y yo miro a la gente más viva que yo, dice usted, más sana que yo está la gente que no viene a la casa del Señor. Pero sabe una cosa, están muertos espiritualmente porque el hombre es tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando el hombre pecó, había una sentencia: el día que comas de ese fruto prohibido, eso es desobediencia, eso es violar el mandamiento de Dios. Amén. Eso es transgresión al mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Y le dijo: ciertamente vas a morir el día que comas de ese fruto. Y comieron. Y vivió unos 900 años aún, pero espiritualmente murió de inmediato. Empezó a huir de la presencia de Dios. Los muertos huyen de la presencia de Dios. Hermano, no murió. ¿Cómo es que vivió 900 años aún físicamente? ¿Y cómo dice que estaba muerto? Desde un punto de vista espiritual, inmediatamente él murió. Ay, pero qué bueno que no murió Eva, ella peor. Ella fue la primera, creo yo. Esa es la razón por la que la gente no quiere oír a Dios. ¿Cómo así, hermano? No comprendió de esta forma, lo voy a exponer de una manera distinta. Me interesa que usted tenga bien clarita esa condición del hombre. ¿Por qué el hombre huye de la palabra de Dios? ¿Por qué la gente va a oír todo lo que se hace en los actos de mala muerte? ¿Por qué la gente corre a cualquier actividad de locos, pero no a la casa del Señor, donde se habla de la palabra infalible de fe? Esto es una palabra perfecta que no admite errores. Es la única ley que no tiene lagunas. Cuando el hombre está muerto espiritualmente, tiene una evidencia que lo delata que está muerto. ¿Cuál? Examínese.
en su fuerza dominante. Si es así, usted evalúese. Hay gente que dice, hoy no voy porque se habla mucho de la Biblia. Hoy esa enseñanza no voy. El culto es muy largo. Se predica 1 hora. Voy a ir mañana, voy a ir pasado mañana, cuando 10 minutos se va a predicar. Ojalá que predique 5 la hermana fulana. Y si predica 40 minutos de casualidad, no se le vuelve a dar privilegio, porque es como si prohibieran oír la palabra de Dios. Es como si no quisiera oír aún la iglesia la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, esta es una evidencia de que aún en la iglesia está muriendo la gente espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la salida? La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Como las personas están muertas en delitos y pecados, están muertas espiritualmente, necesitan la regeneración. Significa que nace de nuevo espiritualmente otra vez. Y sabe una cosa, a Israel así le dijo Dios: voy a quitar el corazón duro de piedra, oiga eso, y voy a poner uno de carne, un corazón de piedra. La piedra es insensible, pero el corazón de carne entonces es sensible a la presencia de Dios. Pero ¿qué le sigue diciendo? Voy a poner dentro de vosotros espíritu nuevo. Amén. Y dice, voy a renovar el espíritu. ¿Qué es renovar? Renovar puede entenderse desde 2 puntos de vista. Podemos sustituir el güiro por uno nuevo, pero también puede ser reciclado y hecho de nuevo. Hay 2 formas de renovarlo. ¿Cómo lo hace Dios? Nos dejó a la imaginación, porque dice primero, voy a renovar el espíritu que hay en ustedes. Y luego adelante dice, voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes. Y voy a poner dentro de ustedes también mi Santo Espíritu. Amén. Esa es la promesa para Israel. Pero nosotros no somos Israel. Sí, pero la Biblia dice que nosotros somos conciudadanos del pueblo de Israel. Amén. Dice que el olivo real es Israel. Pero Dios en su misericordia, oiga, cortó las ramas del olivo real y trajo ramas del olivo silvestre, que somos los gentiles, la iglesia gentil, y la insertó al tallo real para ser sustentados por el tallo real. Amén. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Por lo tanto, hay promesas que son para Israel y que son para todas las naciones. Claro que hay cosas que son específicamente para Israel, pero eso se lee taxativamente. Pero estas promesas son también para el pueblo de Dios, porque tenemos esa bendición de poder gozar de la regeneración. Si usted es regenerado por el Espíritu, recibe una naturaleza que quiere servir a Dios. Esa es la evidencia de que usted ha sido renovado. Esa es la evidencia que usted tiene nuevo corazón. Esa es la evidencia que su espíritu ha sido renovado. Esa es la evidencia que el Espíritu Santo está en usted cuando quiere alabar a Dios, cuando quiere glorificar a Dios, cuando quiere ser adorador en espíritu y en verdad, cuando no le importa el tiempo, cuando no le importan los problemas, cuando usted dispone tiempo para adorar a Dios. Amén. Amén. Pero si usted dispone solo ojalá terminen en 45 minutos. Ay, ese Manuel ya me tiene china, ya me tiene china. Ojalá termine ya, porque dejé pollo frito y me voy a comer 2 pedazos ahora. Oiga, siga pensando bien para la carne y verá. Alimente esa carne y verá a dónde le va a llevar. Hoy deberían de haber venido en ayuno. Ay, hermano.
¿Qué es lo que debemos hacer? Algo importante ha de haber que debemos hacer. ¿Cuál cosa debemos hacer? Lo importante es permanecer cerca de Cristo. Amén. Hay un coro que siempre me quebranta. Hazme un palacio cerca de Cristo. Amén. Dile a los ángeles que pronto iré. Oiga, la mente del sinólogo era libre. La mente de el escritor de este coro era libre. Dile a los ángeles que pronto iré. No importa cuándo, yo ya estoy listo. Amén. Con tal que cerca de Cristo esté. Amén. Anhelar estar cerca de Cristo cuando estemos en esta materia caída. Eso es evidente, que aquí está el Espíritu Santo, que hay un nuevo corazón y que hay un espíritu regenerado. Ahora, cuando no queremos irnos de aquí, estamos apegados a las cosas de este mundo todavía. ¿Habrán cristianos así que no se quieren ir con el Señor? Sí. Ahora hay muchos predicando y dicen: el arrebatamiento no vendrá. El arrebatamiento de la iglesia es falso y no vendrá. Lo que es falso es el rapto, pero el arrebatamiento, el advenimiento, que es cumplimiento de una promesa, eso es real. Porque no es un verso aislado, sino que es un texto con promesa, pero que tiene sus contextos. Podemos hacer teología de un texto, pero cuando hay más de un texto, sabemos que el Espíritu estaba insistiendo porque era importante y por lo tanto es importante. Pero habrá cristianos hiperactivos que solamente llegan a la iglesia por alguna razón. Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos lo vas a conocer. El hermano Pastor Isaú me estaba contando, juntamente con su albañil, que fueron a una actividad y de pronto había un varón que era muy excelente para cantar y había otro que era menos, pero era muy soberbio el que podía cantar bien y no le dieron privilegio ese día y él estaba seguro que él iba a dirigir la alabanza. Entonces llegó allá al que era medio bueno, pero el que era más bueno estaba muy enojado y le dijo: vos ya me tenés cansado, en la iglesia te vienen llenando de privilegios, yo no sé qué méritos haces. Y tú le dijo: pero si es la voluntad de Dios. ¿Cómo que es la voluntad de Dios? ¿A vos te están dando privilegios? Es porque te quieren muchísimo. Y le dijo: pues a mí me dieron el privilegio. Y entonces le dijo: me tenés cansado, le dijo. Y sabes una cosa, desaparece de mi vista, le dijo, si no querés que te consuma aquí a puros porrazos. Y tú no te dijo: pero si yo aquí estoy sentado, hermano. Le dijo: quítese de aquí. Cuando venía el pastor: ¿qué está pasando aquí? El hermano dice que solo a mí me dan privilegios. Él le dijo: sí, porque solo a este le dan privilegios, no sé qué mérito tiene, y ahorita le voy a dar yo también su merecido, dijo el hermano. Entonces le dijo el pastor: hazme el favor y no vas a estar molestando a las ovejas del Señor. Pero ahí viene lo que yo hallé incorrecto. Y el pastor lo agarró del cuello de la camisa, le pegó un jalón y le dio los patazos y le desapareció de aquí, lo corrió. Díganme ustedes, bien, imaginen ese cuadro. ¿Acaso no hay cristianos hiperactivos que llegan a la iglesia, se implican en actividades cristianas, pero puede haber una gran distancia espiritualmente hablando, ¿verdad?, en cuanto a la relación con Dios, ajenos a una relación del compañerismo con Jesucristo? Por sus frutos lo vais a conocer. ¿Qué versículo estamos estudiando? 12 del 8.
El 12 del 8. Con usted hablo. Pues vamos a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es lo que en realidad, resumidamente, Pablo está diciendo aquí? Que nuestro deber no consiste en vivir conforme a los deseos de esta carne pecaminosa, a esta débil condición humana, leudada, contaminada, sujeta al pecado. No tenemos ninguna deuda con esa vieja. ¿Cuál vieja? La vieja naturaleza. La vieja naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué no tenemos que vivir así si somos humanos? Dijo alguien. Yo voy a vivir conforme a mi naturaleza, conforme a lo que soy, conforme a la realidad de mi carne, conforme a lo que dicte mi corazón. Muchos se han entregado al control de esa naturaleza para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus pasiones, lo que gustan, pero por ello han alcanzado los mayores extremos de inmoralidad y su fin ha sido de vergüenza y ha sido destructivo. ¿Comprenden en resumen el versículo 12? Amén. Entonces no tenemos que hablar más ahí. Vamos al 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Oyeron? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Observe lo que está diciendo, una advertencia. No me voy a detener mucho aquí. Se los prometo, si ustedes me comprenden, si ustedes tienen oído de discípulo, si ustedes tienen espíritu educable, si ustedes tienen ahora una actitud dispuesta de buena voluntad a aprender. Oiga lo que dice. Que vivir conforme a los deseos de la naturaleza humana débil y controlada por el pecado solo implica la muerte espiritual en cuanto a la relación con Dios. Es decir, no hay una comunión con Dios. ¿Por qué? Por esa naturaleza pecaminosa que está controlando su vida, ya que le embarra de pecado. Y el pecado puso separación entre Dios y la humanidad desde el principio y sigue poniendo separación entre Dios y el hombre. Dios nunca está de acuerdo con el pecado. Por eso es que al cristiano se le recomienda que si nota que hizo alguna acción pecaminosa, luego debe venir a pedir perdón inmediatamente. Y algo que debo recordar, el cristiano tampoco puede ver esto, porque dice el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Que si pecaremos, abogado tenemos para con Dios. Ese abogado es Cristo Jesús. Pero eso no es una licencia para pecar. No. Es que si usted pecó involuntariamente, pero más después razonando, retrotrayendo, oiga, las horas vividas, al finalizar el día usted dice, pero esto que hice fue pecado. ¿Y qué hice? Entonces, no hay una comunión con Dios. Hermanos y hermanas, ¿quieren ustedes a sincerarse hoy? Amén. ¿Quieren a sincerarse hoy? Amén. Yo no estoy hablando de una simple teoría aquí. Estoy hablando de la realidad. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted y de usted. Más. Y como ustedes retan, ¿y usted qué? Pues también, hermana y hermano. Si usted siendo hija de Dios, si usted siendo hijo de Dios, ha tenido una experiencia de estas, usted no lo sabe de oídas, usted lo sabe por experiencia. Que si un cristiano tiene un pecado en su vida y no lo ha confesado, definitivamente es imposible que se una a la comunión del cuerpo de los santos. ¿Será que esa persona tiene deseo de unirse
al cuerpo de creyentes en la iglesia, no va a la casa del Señor, lo primero que dice es: yo ya no quiero ir ahí. ¿Y por qué? No, es que ese Manuel está malo, este Edwin Lemos está mal, Orlando Valdés está mal, Mirna González está mal. A cualquier persona que le viene a la mente le echan la culpa. No, yo no quiero saber de esa iglesia. Entonces las personas que no quieren entrar en comunión con el cuerpo santo de Cristo buscan excusas. No, yo no voy, yo no quiero, yo ya no, ese Manuel mucho habla, este diácono me sigue, decía, ese diácono me hace parquear. Oiga, tenemos que vivir conforme a reglas en momentos determinados, ¿verdad? Entonces, no hay deseos de unirse a la comunidad de creyentes cuando hay un pecado sin confesar. ¿Será que esa persona quiere leer su Biblia? ¿Será que si usted es esa persona, quiere leer la palabra de Dios que le confronta? Si es usted, respóndase. Hay mucha gente que no quiere leer la palabra de Dios. Pero viene otra pregunta más. ¿Será que esta persona quiere acercarse a la presencia de Dios? ¿Será que quiere orar? Ya no ora, porque hay un pecado que le estorba. Entonces, ¿qué es lo que impide que nos desarrollemos como cristianos? ¿Qué es lo que detiene el crecimiento de la iglesia? Los pecados sin confesar. Así que toditos apuntando en un papel: yo cometí tal pecado, maté una chucha, la frijoles, y se vienen aquí con su papelito. ¿Es así? No. No. La respuesta, claro que es que no va a orar, no va a querer leer la Biblia, no va a querer venir a la iglesia, no le gusta la exhortación, no, porque como no tiene una buena relación con Dios, se encuentra separado de la relación en el compañerismo de Jesucristo, por eso no quiere hacer estas actividades que son propias del cuerpo de Cristo. Sin embargo, este versículo dice que si por medio del Espíritu Santo usted hace morir los deseos de la vieja naturaleza, hay para usted una promesa de vida auténtica, de verdadera calidad de vida nueva. Porque si vivís conforme a la carne vas a morir. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, vas a vivir. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Entonces, implica una muerte espiritual. Implica que pierde la relación con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué vivir como cristiano hiperactivo nada más de venir al culto y seguir lo mismo? Ni que fuera usted católico, ni que usted fuera católica, no será católico. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué duda del perdón? Si la Biblia está diciendo que si pecaremos, involuntariamente, por supuesto, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Así que cualquiera que sea ese pecado, cualquiera que sea ese problema, cualquiera que sea ese miedo, ese temor, esa duda, esa falta de fe, ¿por qué no confiesa delante de Dios y se pone bajo el control del Espíritu Santo para ser libre? Pues mire, hermano, dijo alguien, le voy a llamar y le voy a contar. No me llamen ni me digan. No va a ser que me contamine a mí también. No, de verdad. O no vaya a ser que yo no tenga la respuesta correcta, porque usted mejor hable con el Señor en cuestión de confesión de pecado, excepto una consejería por algo que no se puede liberar y que tiene implicaciones legales. Entonces eso sí, usted puede venir conmigo con gusto y atendemos. Pero en cuanto a pecados, ninguna persona le va a resultar de ayuda espiritual porque podría transformar
¿verdad? O la culpa a otra área de su vida, antes que sea usted libertada o libertado realmente de ese pecado. Hay una sola persona. ¿Quién? Hay una sola persona que le puede libertar. ¿Quién? Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Es el único. Él es el único que le puede eliminar de su vida ese complejo, esa culpa, porque eso es lo que Él vino a libertar, a liberar, a sanar, a perdonar, a salvar, pues. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjese que si yo le digo diáconos, invitemos a personas que vengan a la iglesia. Ellos por su voluntad, ¿usted cree que van a llamar personas problemáticas por su voluntad? Pero por la voluntad de Dios dice que no debemos hacer acepción de personas. Pero ellos de su parte saben que han dado por allá, que iglesia y es una sacuán y se va para allá, y luego va para allá, y luego anda transmitiendo ferias y anda publicando cosas de bailes y todo eso, ¿verdad? Actividades homosexuales. Usted no lo va a ir a llamar a esa persona y va a decir, venite para acá, ¿verdad? Que no es fácil que lo haga. Usted por su voluntad no lo hace. Porque si usted me va a causar problemas, que se le quite la maña a esta persona de andarse metiendo en las ferias y en todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué invito a esta persona? Por su voluntad, pero conforme al debe ser. Sí, la Biblia dice que no damos acepción de personas. Pero fíjense que Jesús llamó gente problemática. Jesús llamó gente problemada. Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué les ofreció? Descanso. Porque eso es amor. El amor consiste en dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y en qué consiste el amor de Cristo? Él dio su vida. Él dio su vida. Amén. Por nosotros. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a hacer uso de mi derecho de 5 minutos que me quedan. ¿Verdad que esto tiene sentido? Dios no empuja a nadie. Dios no jala a nadie. Dios no fuerza a nadie. No. Jesucristo es el que le guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando Cristo vino, dejó bien claro que Él llamaba a todo el que quisiera. Vengan a mí todos. La invitación es para todos, los que están cansados y cargados, los que están problemados, los que están enfermos. Él nunca le dijo, ¡ay, tú eres leproso! No. Vengan, al Señor se acercaba a la gente problemada. ¿Sabe que la gente como ustedes es como yo? O eran ustedes buenas, o eran ustedes buenos. ¿O acaso piensa que yo era bueno? Creo que yo era peor que ustedes. Pero éramos. Así que Él dijo que no va a obligar a nadie a hacer su voluntad, ni tampoco a hacer la voluntad de Dios Padre. Él dijo, nadie viene a mí, el Padre los invita a venir a mí. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Él es el mediador. Ah, sí. Pero tienen que ser aquellas personas que oyen su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿verdad? No las jalo, no las arrastro, no las obligo, ¿verdad?
y ella me sigue. Ustedes están aquí voluntariamente, nadie les obligó a venir, ¿verdad que no? Esas son las ovejas que están seguras y protegidas, las que siguen al Maestro. Ellas son las que siguen a Cristo y aman su palabra, porque son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la evidencia de que somos hijos de Dios, porque somos guiados por su Espíritu, oímos su voz, porque tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Por eso le seguimos. Hermana y hermano, anoche tuve esa experiencia de predicar ahí donde estaba bastante gente y me pude dar cuenta que un remanente se quedó, ¿verdad? Que se los expuse. Un remanente se quedó para oír hasta el final y otro grupo se fue. Entonces nos damos cuenta que aquellos que son ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, y de la manera que lo pueden hacer ahora es escuchando su palabra. Pero los que no son sus ovejas, ellos no solo no quieren oír, sino que odian la palabra de Dios, contradicen la palabra de Dios, medran para falsear la palabra de Dios. ¿Y por qué se oponen a esa palabra divina? Porque ellos no son ovejas, sino que están muertos espiritualmente. Ellos les afecta el pecado inherente, y como están muertos no pueden oír la voz de Dios. No pueden, así dice la Biblia. Pero tienen un espacio de libertad creativa para hacer uso de su libre albedrío. Sí, pero dice que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz de la verdad y se conviertan y sean salvos. Así que triste, ¿verdad? Que no son sus ovejas y por eso no quieren oír la palabra de Dios. Y hermano, insultan a uno. A mí me han insultado a algunas personas. Pero Juan 18 dice: si alguno os odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Así que no nos preocupemos, ¿verdad? Ya que hemos concluido aquí en este versículo hablando acerca de Jesús, de Jesucristo como el pastor, como que tiene ese rebaño, como el pastor de esas ovejas. Oiga, entonces vamos a leer Juan 11. Yo soy, el versículo 11 y 18, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me quita la vida. Aquí está, mire, aquí consiste el amor de Cristo, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le quitó la vida al Señor. Él la dio porque le amaba a usted, porque le ama a usted. Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre. Así que, hermana y hermano, usted no tiene que estar más preocupada, no tiene que más preocuparse como comprometida a su carne, sino que usted sabe que la voluntad de Dios es que usted esté apegada a Él, que recurra a este pastor que se entregó voluntariamente a muerte por usted y resucitó de entre los muertos con poder, con poder. En base a todo expuesto, esta es la conclusión final. Si usted cree en Él, si pone su fe genuina en Él, si no duda, Él va a comenzar a hacer la obra, va a transformar su vida en este mundo por el poder del Espíritu Santo. Y entonces va a terminar bien su vida cuando llegue el día que usted va a viajar a la eternidad. Entonces va a disfrutar eternamente con Él. Porque Él es fiel. Él dijo y fue hecho. Él dijo y será hecho. Él le prometió algo a usted y se lo cumplirá. Esperemos entonces en esas promesas divinas. He llegado al final.